noite a Sí. todos. É muito prazeroso estar com Francesca Miralles aqui, um autor de inúmeros livros, mas principalmente aqueles que mexem com o nosso coração, que mexem com a nossa alma, que trazem a gente essa riqueza. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje com Francesca. Muito obrigada, Francesca. Un placer muy grande estar con todos vosotros en estas Long Talks y con mucha ilusión de poder hablar sobre el propósito de la vida, sobre vivir muchos años y de manera optimista y de manera activa y con ilusión y ayudando a los que vienen detrás en el arte de vivir también. E eu queria que você falasse um pouquinho como que o Ikigai influenciou a sua vida. A ver, cuando un autor escribe un libro, el primer beneficiado es el propio autor. ¿Por qué? Porque para poder escribirlo tienes que investigar, tienes que leer papers académicos, tienes que entrevistar a personas, tienes que leer muchos libros, tienes que viajar. Entonces, nosotros dos, escribiendo el libro de Ikigai, aprendimos muchas cosas que no sabíamos, que eran desconocidas para nosotros. No sabíamos que una persona de 108 años podía estar activa físicamente, regando el jardín, explicando su vida y en ese buen estado. Por lo tanto, el libro también fue muy inspirador para nosotros y ahora el propósito vital también forma parte de nuestra agenda como algo muy importante. Como você, principalmente nessa tua trajetória lá de investigação, né, durante, que foram pelo menos um período grande que você teve fazendo essa investigação, tanto literária quanto presencial em Okinawa, como é que a gente pode, como é que você identificou a importância das pessoas terem o Ikigai ligado à saúde, ligado a esta longevidade, né? Porque a gente percebe que no decorrer da vida, por exemplo, eu cheguei aos 57 anos, eu tinha uma etapa, um ciclo vencido, e eu ficava pensando, nossa, pelos padrões que eu tinha, eu não teria mais nada a fazer, né? No Ujú. sentido de que eu já tinha tido uma trajetória profissional, uma trajetória de vida muito rica. Então, Ujú. como a gente consegue identificar isso? Bueno, nosotros antes de escribir el libro no lo sabíamos que había una relación directa entre todo esto. Entonces fue gracias a estas entrevistas, a ver los hábitos de estas personas, podemos hacer un breve resumen de que lo que pudimos observar. El Ikigai es una de las partes, pero hay razones también de hábitos que están confirmadas por la medicina, ¿no? Como por ejemplo que la regla del 80%, comer un poco menos del hambre que se tiene, según algunos papers científicos, alarga la vida de 8 a 10 años. Sí, lo practicas siempre. O sea, personas que comen un poco menos del apetito que tendrían. Luego también están factores como el estrés. No es lo mismo vivir en una ciudad expuesto al ruido, la contaminación, los impulsos que te llegan de todas partes, que en un pueblo donde la vida es lenta, ¿no? Slow life, y donde tú vas caminando a todas partes. Luego tenemos también los beneficios de la vida al aire libre. O sea, esto lo está estudiando actualmente la cronobiología, que lo que estudia es cómo el hecho de estar expuesto al sol hace que tu reloj interno se sincronice con tu reloj, con el reloj externo, que es la luz, que es el sol. Y las personas que viven dentro de un despacho, de una oficina, de un apartamento, van más desincronizadas, tienen más problemas para dormir, no digieren tan bien, y estas personas viven siempre fuera. Ese es otro factor. Luego la importancia de las relaciones sociales, del clan, del círculo. En Ogimi observamos que las relaciones entre los vecinos son como de familia y lo hacen todos juntos, comen juntos, celebran juntos, se ayudan unos a otros y eso hace que la soledad, que es un gran factor de envejecimiento y de enfermedad, pues no existe allí, porque se vive de manera comunal. Y por último, el Ikigai, ¿no? Tener un propósito en la vida, que en ese caso es un pueblo de tradición rural, no es un pueblo sofisticado, pero para ellos el Ikigai es
poder trabajar en el huerto cada día y poder ver a los amigos cada día. Y eso es suficiente para desear vivir 100 años y más. Obrigada, Francesco, pelas respostas. E eu queria saber de você, assim, quando foi que você descobriu esse seu propósito e como você sustenta, não em termos financeiros, mas o que que te faz criar hábitos, o que que te faz sustentar esse propósito, pensando que existe uma retroalimentação, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente, né, se motiva a fazer mais, mas quando deu esse start? Em que momento você decidiu que realmente essa era a sua participação na vida y eso era lo que você quería fazer? Sí, yo, la verdad que hasta los 27 años no tenía identificado ningún propósito en mi vida. Estudiaba filología inglesa, luego alemana, viajaba mucho, trabajaba de cooperante en diferentes ONGs, en fundaciones, en proyectos de ecología, de refugiados, de muchas cosas. Y entonces mi vida era trabajar, viajar, cooperar, pero no sabía exactamente cuál era mi papel en la vida, qué es lo que iba a hacer con mi vida. Yo creo que fue a los 27, 28 años que por primera vez descubrí algo que podía ser útil de manera muy concreta a la sociedad, que fue cuando empecé a enseñar idiomas, alemán concretamente. Vi que habían personas que para ellas el alemán era como un imposible, que era algo que creían que no podían jamás asimilarlo y hablarlo, y yo encontré maneras pues divertidas, tenía paciencia, buscaba muchos ejemplos, los empoderaba, y ahí este fue mi primer propósito. Mi primer Ikigai fue de profesor de idiomas. 5 o 6 años después tuve un Ikigai de traductor, me gustaba mucho traducir libros. Luego tuve un Ikigai como editor, me gustaba trabajar en editorial, descubrir tendencias, descubrir autores. Luego tuve un Ikigai de escritor y ahora te diría que escribir es lo que menos hago, dedico un 20% de mi jornada. La mayor parte del tiempo estoy dando conferencias, charlas, entrevistas y ahora mismo mi Ikigai es ayudar a los demás a encontrar su Ikigai. Como é que eu posso aplicar esse Ikigai nas diferentes culturas ao redor do mundo? Yo te diría que el Ikigai no es algo propio del Japón, esta idea, sino que lo que tenemos es mundo rural versus mundo urbano. De hecho, Brasil está muy influido por Japón. Hay ciertas ciudades donde hay población japonesa y ha influido en la alimentación y en muchas cosas. La vida en Tokio no es muy diferente que la vida en Sao Paulo. Y la vida en Ogimi, en un pueblo rural, no es muy distinto que un pueblo agrícola de Brasil, de España, de cualquier sitio. Entonces, realmente aquí lo que tenemos es dos maneras de vivir. Una manera de vivir de las ciudades, guiado por el trabajo, por el estrés, por la desconexión, por la desnaturalización de la persona, y eso es igual en todo el mundo, pero las comunidades rurales de todo el mundo, como se vio en el estudio de las zonas azules, también son muy parecidas. Es lo mismo estar en Japón que en China, que en Argentina, que en Brasil, que en otro sitio. Son pequeñas comunidades donde viven de lo que cultivan, la vida tiene un ritmo lento, se vive al aire libre, hay una vida comunitaria, hay una falta de estrés, hay una confianza, se mueve el cuerpo, se vive fuera. Y en ese sentido, aquí lo que nos podemos plantear es de qué manera esos beneficios de la vida rural se puede llevar a una ciudad, a cualquier ciudad, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, si alguien vive en Sao Paulo, que tiene 25 millones de habitantes y quiere disfrutar de algunos beneficios del Ikigai, pues quizás tendrá que plantear un día a la semana en el que se puede salir al bosque y hacer Shinrin-yoku, que dicen los japoneses, ¿no? Los baños de bosque. Encontrar un círculo de personas con intereses afines que se pueden reunir, que pueden compartir, que pueden tener una relación de solidaridad entre ellos. Puedes llevar una alimentación natural, puedes buscar una vida un poco más lenta, no poniendo demasiadas cosas en tu agenda, buscando espacios libres en los cuales tú puedes ir, caminar más, aunque sea por la ciudad, ir a un parque, a leer el periódico, a meditar. Entonces, dentro de que una ciudad ofrece un tipo de vida muy distinta que un pueblo,
hay personas que viven en la gran ciudad y viven de manera lenta y de manera sabia. Es más difícil porque estamos en medio del ruido y la sobrepoblación, pero es posible adaptar algunos de estos consejos que hay en el libro. Mas eu queria agora entrar no teu último livro. Mazal significa suerte, buena suerte, pero originalmente era destino, y si vamos más hacia atrás, en el origen de la palabra, en Mesopotamia, significaba posición de una estrella. Por lo tanto, cuando te dicen Mazal Tov, pues eso significa que tengas buena estrella o que tu estrella esté bien colocada, ¿no?, en el cielo. Y eso podemos entenderlo de dos maneras, ¿no? O que necesitas suerte, que necesitas que el azar te ayude a hacer las cosas, o que todos tenemos una estrella dentro y depende de cada uno encenderla. Y a partir de aquí este libro, Mazal, que es una combinación de novela con sabiduría de origen judío de Europa, explica por qué hay personas que tienen mucho talento y no consiguen hacerlo, llevarlo a la gente, al mundo, y personas más modestas que sí pueden venderse muy bien. Entonces, el libro Mazal es un libro sobre el arte de relacionarse y el arte de hacer visible los proyectos que uno tiene en la vida. Quando a gente fala de Maslow, fala dessa estrela que tem dentro da gente, é desse protagonismo que a gente precisa resgatar em todas as pessoas, porque se eu resgato isso em mim, eu consigo seguir, cuidar de mim e cuidar do outro. E isso faz com que todo o processo, né, de vida, de longevidade, seja muito interessante. Mas esse livro já está, eu estou esperando ele já em português, viu? Aliás, Sí. Você poderia vir ao Brasil, né, Francesco? Sí, he venido mucho a Brasil. O sea, yo creo que he estado en Brasil al menos 5 o 6 veces, siempre para ferias del libro, en Sao Paulo, en Río, para entrevistas, para hacer... Ahora hace unos años que no he estado allí, pero es un país que me encanta y la gente me gusta muchísimo, son cálidos, son inteligentes, son positivos, al menos la gente que yo conozco. Y es un país enormemente diverso del que conozco una muy pequeña parte, pero que me genera mucha curiosidad y mucha fascinación. Como é que você vê essa busca pelo propósito muito mais acentuada e muito mais fervorosa hoje? Sí, las empresas se han interesado ahora por el propósito porque han visto que la falta de propósito lo que genera es mucha movilidad laboral y eso cuesta mucho dinero a las empresas. El caso extremo se vivió en Estados Unidos al final del confinamiento, cuando la pandemia empezaba a superarse, pues debido a que habían habido unos meses en los cuales la gente no pudo ir a trabajar, estaban en su casa, sobre todo personas de ciertos sectores, ¿no?, como sector servicios, que trabajaban de camareros en tiendas, en almacenes, en logística, y de repente estas personas podían volver ya a sus puestos de trabajo y se produjo un fenómeno que se llamó en inglés de Great Resignation, la gran renuncia, y es que en 2 meses 8 millones de personas abandonaron sus trabajos, muchos de ellos sin tener otro. Y eso lo hicieron porque habían tenido tiempo para pensar, habían visto la fragilidad de la vida, morir a personas jóvenes. Entonces el pensamiento que creció en este entorno fue: el tiempo que me quede de vida quiero que sea mi vida, no algo que hago por obligación o por cumplir con un horario. Entonces, sobre todo yo te diría que las personas jóvenes más valiosas para el mercado laboral, pues personas que trabajan en inteligencia artificial, programadores, marketing, analistas de datos, creadores de diferentes tipos, que las empresas quieren retener ese talento. Se ha visto que hay 2 parámetros muy importantes, sobre todo a partir de los millennials, y es que no es suficiente con pagar un sueldo y dar un horario y unos beneficios materiales, sino que estas personas necesitan 2 coordenadas, 2 beneficios más
para estar en la empresa. Uno es sentir que crecen dentro de la empresa, sentir que aprenden, que cada día no es igual. Y el segundo es sentir que su labor tiene un impacto positivo en el mundo. Por lo tanto, hoy en día el propósito está en la empresa y la gente necesita sentir que va creciendo y que aquello que haces marca la diferencia, deja una huella. Y por lo tanto, las empresas se están orientando hacia el propósito. Eu gostaria muito de agradecer esse nosso encontro, né? Eu acho que você trouxe só uma validação, né, daquilo que você é, daquilo que você escreve, né, daquilo que você sente, isso a gente consegue perceber. Eu acho que isso é muito importante, essa coisa da gente entender que o escritor primeiro escreve para ele, né, para o aprendizado dele, depois ele põe para o mundo. É por isso que você é um sucesso, os seus livros são sucesso, e eu gostaria imensamente que você pudesse agora deixar uma mensagem aqui, e aí o slogan do nosso canal é um olhar para o seu eu amanhã. Então eu queria que você deixasse uma mensagem aquí para a gente, viu, Francesca? Muy bien. Yo diría de lo importante que es cada día hacer algo pensando en cómo quieres ser recordado. A veces pensamos que hay que tener 80 años o 90 para pensar en la muerte, pero yo creo que es muy bueno pensar en la muerte con 20 también. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que tu tiempo en esta vida es limitado, no sabes cuánto es, igual te es dado vivir 30 años, quizás tienes la suerte de vivir 100, sea cual sea el tiempo que vas a estar en esta vida. Un ejercicio que hacemos con Héctor a menudo es que cada cual escriba su necrológica, que escriba como un resumen de su vida hasta el día de su muerte, incluso desde hoy hasta mi muerte, con todos los hechos, los logros, con las cosas que has aportado al mundo. Y una vez lo terminas este texto, puedes mirarlo desde fuera y puedes saber cómo quieres ser recordado. Por lo tanto, tengas la edad que tengas, cuando tú sabes la huella que quieres dejar en el mundo, eso va a ser una guía para tu vida y te ayudará a encontrar tu propósito.